Jimena logró todo lo que se suponía que debía hacerla feliz: ascensos, dinero y el trabajo soñado. Pero mientras más éxito tenía, más vacía se sentía, por lo que tomó una decisión que parecía no tener sentido: renunciar justo cuando su vida se veía perfecta. Tiene que existir otra manera de cómo poder sentir que estoy viviendo sin quitarme la vida. Todo el mundo había normalizado como éxito, no me hacía sentido a mí. Uno no vive para trabajar, sino que uno trabaja para poder vivir. Llega un punto en el que estamos como consiguiendo cosas, logrando cosas y en total piloto automático, y se nos olvida vivir. El momento en el que empezás a sentir que algo no está haciéndote sentido, en lugar de quedarte con esa espinita, empecés a tomar acción. Que la vida tiene tanto para uno que deberíamos de poder darnos esa oportunidad de explorar qué hay más para nosotros. Cuando escuchas que el éxito es divergente, ¿qué piensas? Todos tenemos la capacidad de hacer que cosas mucho mejores nos sucedan, solo tenemos que empezar a creerlas y actuar. Jime, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por hacer parte del Éxito es Divergente, me encanta tenerte. Y quiero que nos cuentes un poquito a modo de contexto, ¿quién es Jime hoy? Gracias, Dani, por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Jimena Altamirano. Actualmente yo me encuentro trabajando en mi marca personal, en la cual yo ayudo a otros profesionales a poder transicionar de carreras, poder transicionar del mundo corporativo de manera estratégica hacia otras áreas que quieren explorar. Y nada, estoy emocionada de poderles compartir la experiencia que he tenido durante mi proceso. No me considero una persona experta y que tenga todas las respuestas, pero sí soy una persona que es muy curiosa, le gusta aprender de temas nuevos, y creo que en el momento en el que uno deja de aprender es donde no hay un desafío hacia uno mismo. Entonces, nada, estoy aquí para contarles un poco más acerca de lo que yo hago. Bueno, entonces hoy eres eso, hoy te dedicas a eso, pero esta historia no empezó así. Entonces quiero que nos cuentes desde el principio cómo inició tu carrera profesional. Bueno, empecé a los 18 años, empecé súper joven. Siempre me había gustado el poder trabajar ya, por ejemplo, durante los periodos de vacaciones del colegio. Siempre tuve esa iniciativa de buscar opciones para poder, ya sea hacer algo de vender cositas, o ir y trabajar en medios tiempos, en lo que estaba en las vacaciones del colegio. Y pues empecé a los 18 años a trabajar como parte de mi proceso para poder pagar mi universidad. Mis papás siempre han sido un gran apoyo para mí. De hecho, ellos pues al principio quizás estaban con eso de sería mejor que te enfoques solo en el estudio, pero al mismo tiempo yo siempre he sido una persona bien independiente y quería tener ese sentido de independencia a través de poder generar mis ingresos y poder pagar la carrera que yo en ese momento había elegido. Yo estudié comunicaciones, me hice una especialización, me especialicé en comunicación organizacional. Y mientras estuve en este proceso, pues yo trabajaba en un BPO, trabajas con clientes en Estados Unidos, cuentas importantes. Teníamos una cuenta de videojuegos, me enseñó muchísimo sobre la parte del servicio al cliente, las prioridades que a veces uno tiene que manejar con cada una de las personas que te van contactando. También siempre tuve esa mira de llevar la carrera a la par, pero cada oportunidad que se me daba para ir creciendo, aprendiendo y poniendo en práctica todo ese aprendizaje me abría más puertas dentro de la empresa para poder moverme en diferentes áreas. Así es como logré escalar casi en 10 diferentes posiciones dentro de este BPO, hasta que llegó un momento en el que yo sentía que ya la manera en cómo estaba
digamos, aprendiendo, quería explorar otras áreas, quería ver qué era también en ese tiempo, estaba muy en boga de la parte del trabajo remoto, especialmente por el tiempo de la pandemia, en donde todos optaban esa modalidad, pues porque era lo único que se podía hacer. Muy pocas personas tenían la capacidad de poder ir y a la oficina y hacer el trabajo. Entonces me gustó mucho esa modalidad, y empecé a buscar opciones dentro de la parte remota para poder trabajar directamente con una empresa en los Estados Unidos. Aquí es donde es bien importante que recalquemos que el networking es esencial, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, porque vos no sabes en realidad cómo las puertas se te pueden ir abriendo por el simple hecho de decirle al mundo lo que te interesa hacer. Sí, en ese momento una amiga ya había transicionado completamente al trabajo remoto y entonces me reuní con ella, me contó un poco sobre lo que ella hacía. En ese momento me pareció bastante interesante porque ventas era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, especialmente por los modelos de como comisionadas, los modelos de crecimiento que existen. Entonces era un área que quería seguir desarrollando, como trabajar también de la mano con el departamento de marketing y poder generar, ¿no?, más revenue para la empresa. En ese momento que estabas siguiendo como ese camino, que creciste tanto en esta empresa y que ahora buscabas un empleo remoto, como que ¿qué te soñabas? O sea, ¿cuál era el éxito que buscabas en ese momento? ¿Cuál era esa idea o ese camino que estabas siguiendo? Dani, para mí el éxito en ese momento era seguir creciendo dentro de un corporativo, pero al mismo tiempo tener la remuneración que me permitiera poder seguir viajando, seguir comprando cosas. Yo creo que cuando hago como el análisis de dónde, digamos, puntualmente para mí el éxito en ese momento creo que era escalar bueno, no creo, estoy convencida que era escalar la escalera corporativa y llegar y hacer la mayor plata posible que yo pudiera, para obviamente cubrir ciertos gastos, ciertos gustitos por ahí, también seguir apoyando a mi familia, pero posiblemente era más como en la parte material y en la parte del estatus, que yo lo miraba como el éxito. O sea, también me imagino que muy influenciada, bueno, tú eres latinoamericana como yo, y yo sí siento que aquí tenemos mucho esa cultura, o bueno, también la edad, ¿no? Estamos por los 30 y algo, que nos enseñaron como que eso era lo que había como que perseguir, ¿no? Como estudias una carrera, entras a una empresa y empiezas a escalar, a lograr plata para conseguir como que el sueño, ¿no? La casa, la familia, y ya de ahí hacerte de la jubilación hasta los 60, ¿no? Entonces ese era como el camino que estabas siguiendo, me imagino, y eso era como lo que buscabas. Exacto, tal cual. Eso era lo que pues a todos, quieras o no, nos han enseñado en Latinoamérica, que es lo que muy posiblemente a nuestros papás les funcionó en sus tiempos. Claro, si te graduabas de la universidad, lograbas conseguir un mejor trabajo, si te esforzabas y hacías todo lo posible y hacías que el trabajo casi que fuera parte de tu identidad, obviamente lograbas muchísimas más cosas, la empresa te reconocía, te promovía, etcétera, etcétera. Y sí, en esos tiempos yo creo que era un poco más fácil poder hacer una carrera y obtener esas cosas materiales que uno tanto aspira, o sea, que el carro de tus sueños, que la casa, que tenés que crear una fuente adicional para tu jubilación, y todavía te jubilabas y o sea, era una buena jubilación. Sin embargo, a medida que he ido como
avanzando y quizás haciendo como ese trabajo, yo me fijaba, o sea, sí, yo había tenido quizás como esa bendición de poder haber logrado estas cosas. Sin embargo, yo miraba que también había muchas personas que aún esforzándose muchísimo, quizás no estaban logrando todavía todo lo que pues, o sea, se nos prometió al haberte graduado, haber tenido un trabajo estable y hacer lo mejor posible. Entonces, yo me empezaba a cuestionar ese tipo de situaciones. Sin embargo, era como eso de, pero ¿por qué te sentís así si vos ya lo lograste, sabes? Entonces era como, no sé, algo no me hacía sentido. Sin embargo, pues obviamente iba como, y aquí es donde quizás voy a hacer hincapié de que yo siempre he sido súper curiosa y mi mamá y mi papá siempre me lo decían de esa manera, es que Jimé, para vos era casi difícil, ya llegaba un momento en el que ni sabíamos cómo responderte porque todo lo cuestionabas, o sea, era como, pero ¿y por qué es así? ¿Pero y por qué me estás diciendo que entonces esto es así? Si ayer me dijiste que esto era así, entonces para ellos era como, esta niña de verdad que se cuestiona todo, incluso como lo que otros dan por sentado o normalizado, vos lo desafías un poco. Entonces, esa parte yo siento que siempre la he tenido, pero durante este proceso en donde yo estaba llevando mi carrera universitaria, yo también estaba pues trabajando, estaba haciendo todo este proceso, era como que siempre esa niña se cuestionaba las cosas, pero al mismo tiempo era como, ahorita no tenemos tiempo para eso, es como hay que salir con estas cosas. Entonces, creo que cuando llegaban estos cuestionamientos sobre, en realidad, esto es lo que lo que se nos prometió, en realidad lo voy a poder alcanzar con esto, y por qué yo sí puedo y por qué los demás no pueden y por qué para algunos es tan difícil. O sea, siento que esos fueron como temas que me fueron cayendo el 20, que en realidad el éxito debería de ser diferente, ¿sabes? No necesariamente como igual para todos, o sea, como que lo que tú dices, lo que nos ofrecieron, lo que nos prometieron, como que esa búsqueda de eso que creo que uno nunca se cuestiona, pero pues porque todos tenemos que ir a ese mismo lugar o porque todos tenemos que llegar a obtener eso. Creo que eso era como lo que no te hacía mucho sentido ahí en el inconsciente. Sí, ¿no? Y claro, o sea, yo miraba que también habían otras personas que lograban otro tipo de éxito, ¿sabes? O sea, creo que a veces creemos que el éxito solo viene de uno escalar la escalera corporativa, tener tu casa, tener tu carro, tener tu familia, lo cual es válido, sí, para vos, o sea, esa es parte de lo que vos crees en la vida, pero también existe el éxito sobre el aprendizaje que vas teniendo en tu día a día, el desafiarte en conocer nuevas culturas a través de los viajes. Y creo que esa fue una de las situaciones en las que a mí me despertó como hacer un poco más de trabajo de identidad, de venir y de verdad tratar de conocerme, y por qué lo que todo el mundo había normalizado como éxito no me hacía sentido a mí. ¿Por qué aún teniendo lo que pues debería de estar como agradecida, no me llenaba, ¿sabes? O sea, me sentía como esto no es para mí, o sea, y no es como, y era bien difícil porque yo decía, bueno, pero no puedo ser una malagradecida porque mucha gente sueña con esto, pero en realidad yo entendí, fue un proceso que no era ser malagradecida, simplemente ese nivel de éxito o ese tipo de éxito no era lo que yo quería para mi vida. Retomemos en la historia. Entonces, con esta amiga entró a una empresa de trabajo remoto y ahí, entonces, ¿qué pasó? Bueno, para mí fue como otra manera de
explorar, ¿no? La parte corporativa, porque yo había estado yendo a un trabajo todos los días, tenía mis amigos dentro del trabajo, entonces dije, bueno, quizás la parte del trabajo remoto me puede ayudar a mí porque voy a tener más tiempo para mí. Error. Error. Porque, yo creo que quiero que nos cuentes un poco de esos trabajos remotos, porque el trabajo remoto es algo que todo el que esté aburrido en una empresa corporativa cree que es la solución, conseguirse un trabajo remoto. Así que cuéntanos tu experiencia. Sí, y mira, yo creo que también es de ser realistas, que el trabajo remoto no es para todos. O sea, si vos sos una persona extrovertida que necesita el contacto, esa relación con las personas de tu alrededor, pues te va a ser un desafío, porque puede ser un poco solitario. Sin embargo, es tu tarea darte esos momentos de conexión con las demás personas. O sea, tenés que, por ejemplo, irte a hacer una clase de algo y conocer gente nueva que te permita establecer eso, porque si únicamente estás esperanzado a que tus amigos del trabajo remoto van a ser tus besties para siempre, puede que pase, pero puede que no, porque cada quien está en sus tareas. Ahora, exacto, y pues lo que menos quieres hacer es que al salir vas a quedarte un tiempo conectado para convivir con los demás. O sea, es mentira. Ahora bien, o sea, respondiendo tu pregunta, creo que sí baja la carga que puede conllevar el hecho de movilizarte de un lugar a otro. Yo he conocido gente que incluso le toma 3 horas en llegar a su oficina para poder llevar a cabo tareas de su trabajo, y saber que durante ese proceso pues obviamente ya vas en tráfico, vas estresado, vas al trabajo que posiblemente también te representa una carga de estrés, luego regresas a tu casa y pues igual estresado en el tráfico, y de ahí todas tus tareas adicionales. Yo creo que puede ser una solución temporal si lo que vos querés es reducir como el nivel de commute, le llamamos, o el nivel de moverte de punto A a punto B, puede ser una solución, y yo ahí sí te lo recomiendo. Ahora bien, hay un aspecto que tenés que tomar en consideración, y creo que es uno de las cosas que uno tiene que trabajar muchísimo, porque uno cree que pues termina la jornada y se acabó, y a veces puede ser así, pero en el caso para mí, o sea, en la parte de revenue, y al estar generando, al tener que estar, pues, mientras más me conectaba, más posibilidades de poder concretizar reuniones, desarrollar negocios, etcétera, más oportunidades para mí era de cerrar ventas y, por ende, un mejor cheque de comisión. Entonces, obviamente eso, vos decís, bueno, en lugar, lo que quizás antes me llevaba en el tráfico, se lo voy a dedicar ahorita a mis tareas para poder seguir creciendo dentro de la empresa. Y al final quizás eran ni siquiera jornadas establecidas de 7 horas, 8 horas, sino que terminaba trabajando muchísimas más horas para poder conectar clientes no solo allá de Latinoamérica, sino que también de otras partes del mundo. Por ejemplo, a veces me quedaba después de las 4 de mi hora para poder trabajar con clientes en Australia. Entonces ya era una competencia, digámoslo así, porque yo miraba que existía la posibilidad de que si yo me esforzaba, pues obviamente así iba a ser mi comisión, ¿no? O mi cierre de negocios. Entonces, pues al final de cuentas, trabajaba más horas de cuando estaba en la oficina. Y creo que ese es uno de los aspectos que es importante que tú desde el principio te establezcas y que entendás que uno no vive para trabajar, sino que uno trabaja para poder vivir. Y claro, o sea, ponerte esos límites de decir, bueno,
mi jornada es esta, mi esfuerzo es este y aquí voy. Tengo que mantener ese balance entre mi vida personal y mi vida laboral. Entonces en esta empresa te empezó a ir muy bien, empezaste a crecer. ¿Y qué fue pasando? Sí, me empezó a ir muy bien. Empecé con un rol de desarrollo de negocios, luego ya me volví ejecutiva que ya miraba el ciclo completo de ventas desde el momento en el que llegaban interesados o tenía que buscar como clientes potenciales, y yo pues iba acompañando todo el proceso. Prácticamente era como un project manager, pero ya enfocado a la venta B2B. Posteriormente sí llegó una situación en mi vida personal en la que yo me quedé como, en realidad me hubiese gustado quizás haber hecho o haber invertido un poco más de tiempo. Sin embargo, pues quizás no fue, creo que la conversación que en ese momento tuve con esa persona fue como me cayó el 20, que quizás estaba muy enfocada en la ambición mal enfocada, diría yo. O sea, en la ambición de tener más y tener más y tener más, y lo cual pues, o sea, es válido. Sin embargo, no debería de ser como el último fin a lo que como seres humanos deberíamos de aspirar, ¿sabes? O sea, la ambición también se puede ver de otras maneras, sin llevarte al punto extremo de afectar tu salud. Entonces, sí, durante todo este proceso, obviamente yo iba creciendo, siempre iba existiendo ese cuestionamiento sobre, debe de haber otra manera, o sea, tiene que existir otra manera de cómo poder sentir que estoy viviendo sin quitarme la vida, ¿sabes? O sea, porque es bien difícil estar en ese ciclo en donde vos ves que al sobreesforzarte tenés como, o sea, tenés un ingreso más, ¿no? Entonces es un ciclo un poco difícil de cortar porque ya estás acostumbrado a un estilo de vida, ya pues sentís que es lo que le ha funcionado a toda la gente, entonces es normal seguir ese camino, y si no lo seguís, pues simplemente estás siendo una persona desagradecida, porque quizás hay otras personas que quizás no tienen todavía lo que vos querés y la están pasando no tan bien, o sea, y yo era consciente de eso. Entonces yo decía, no, es que yo tengo que encontrar la manera en cómo poder balancear las cosas y poder habilitar estas opciones a más personas, ¿sabes? Entonces ahí fue donde empecé a investigar un poquito más, donde fui aprendiendo sobre pues los productos inteligentes, la parte de marketing digital, y demás. Entonces creo que me fue interesando muchísimo. Aparte, yo había tenido esa conversación con esa persona que para mí era importante, pues, o sea, de verdad reevaluar como las prioridades que estaba teniendo yo en ese momento. Y nada, con mi esposo pues tuvimos la oportunidad, y quizás me estoy adelantando porque pero hubo un momento, Dani, en el que la empresa, o sea, siempre hacía todos los años un viaje para todos las personas que estábamos en el departamento de Revenue, y yo recuerdo tanto que, o sea, iba a dar una presentación sobre cómo poder hacer una alineación entre un departamento y otro, que o sea, yo había logrado como poder generar esa alianza, y nada, o sea, yo estaba súper emocionada al respecto, pero lo difícil fue cuando, aún teniendo esa parte de haber logrado eso y haber también logrado mi meta anual de ventas y ser la mayor vendedora de ese año, yo me sentía quemadísimo. O sea, yo
si me hubieras dicho, mira, Jimé, ¿sabes qué? No vayas al viaje y quédate descansando en tu casa, yo lo tomo. O sea, yo estaba en ese momento ya de mi vida en el que, de verdad, esa va a ser toda mi vida, de aquí hasta que me toque jubilarme. O sea, en este nivel de estrés, en este nivel de acelere, de no parar, ¿sabes? Entonces, porque a veces, Dani, eran las vacaciones con mi esposo o con mi familia y yo tenía que estar en el celular, o sea, viendo que mis clientes, si me habían escrito, obviamente yo no los podía dejar aventados porque podía afectar una venta, podía afectar como el proceso de negocio. Y ese es como una de mis, digamos, como una de mis habilidades, pero también algo que me juega en contra, es que cuando yo de verdad me enfoco en querer hacer una relación comercial con alguien, yo la saco adelante. Pero también eso se vuelve que hasta cierto punto a veces los clientes pues te busquen en momentos donde ellos de verdad te necesitan. Y es bien difícil decir en la parte de venta, es decir como, mira, ahorita no te puedo atender, o sea, porque estoy de vacaciones, o sea. Estoy de vacaciones, ajá, o sea, porque en el mundo corporativo, o sea, sí puedes tomar tus vacaciones, pero a veces los negocios no paran por eso. Entonces, era bien duro porque yo también ahí seguía cuestionándome, o sea, ¿cómo es posible que yo no pare por el sueño de alguien más, esté haciendo más dinero para... Sí, claro, no me puedo decir que no lo ganaba yo, pero al final quien se lleva, digamos, la mayor parte es el dueño de la empresa. Yo, pues, simplemente estaba ayudando a generar esa meta. O sea, estabas teniendo los logros, estabas consiguiendo cosas, estabas teniendo éxito, pero ¿a qué costo? Exacto. Porque no se sentía bien, no se sentía alineado. Y por ahí tú escribiste algo que me gustó mucho, que decías, porque seas bueno en algo, no quiere decir que tengas que hacerlo. Porque, claro, eras demasiado buena en eso y como tú dices, por tu personalidad también, sacabas adelante las cosas, trabajabas horas extra, pero ¿a qué costo? Exacto. Y a mí me cayó así ya como un baldazo de agua fría en el momento en el que, en lugar de que yo me tenía que alegrar porque me llaman al frente para recibir el premio, y yo de verdad que yo solo les dije, miren, me perdonan, pero tengo que salir. Y me fui al baño a llorar, Dani. O sea, yo me sentía ese fue un punto de quiebra en donde decir, en realidad, esto representa todos los sacrificios, todas las desveladas, digamos, toda esa parte que quizás yo no había estado tan presente que yo sentía que no había estado tan presente con las personas que yo tanto quería y quiero. Entonces fue como un llamado de atención que yo te digo, o sea, yo siento que ya no podía más. Yo me prometí que no iba a llorar, pero siento que todavía hablo de esto y es un proceso, ¿no? Y gracias por compartirnos tantas emociones. La verdad que yo en ese momento sí me lo tomé, me lo guardé, lo analicé y empecé como a pensar, o sea, tiene que haber una manera diferente de cómo yo pueda sostener esta vida que me gusta, porque la vida fuera del trabajo, o sea, lo que hacía me gustaba, simplemente sentía que a qué costo yo estaba teniendo todos esos bonitos momentos que eran muy breves porque tenía que enfocarme en otras cosas de la parte corporativa. Entonces, ahí fue donde yo empecé, no, tiene que haber otra manera. Y nada, o sea, recuerdo que estábamos de viaje porque después de ese evento tomamos unos días con mi esposo ya para pues, o sea, nuestras vacaciones anuales.
Y nosotros en el viaje, o sea, estábamos pasando genial. Y en eso yo recuerdo que ya para dormir le digo, Nando, yo siento que tiene que haber otra manera que los dos podamos sostener esto. Le digo, porque yo ya no siento que esto esté alineado a quién soy. Y recuerdo también, Nando, que él me dijo, bueno, ¿qué es lo que consideras que obviamente él me empezó a hacer todas las preguntas como para ver si era como algo que quizás recientemente yo estaba empezando a sentir o si era algo que ya yo sentía desde hace un buen rato y simplemente ya no lo podía como guardar. Y Dani, ahí fue donde los dos empezamos a decir, no, Jimos, esto ya es un tema que sí le tenemos que poner atención y llevarlo a la acción. Y yo creo que también aquí es importante que a quien tú elegís para tener a tu lado realmente sea un compañero de vida, un apoyo incondicional. Y lo más importante es que los dos estén caminando juntos, porque al final de cuentas el matrimonio es eso, ¿no? O si has decidido compartir la vida con alguien, ya sea te cases o no, o sea, tiene que ser como ese partnership, ¿no? Eso de un apoyo que vos podés ser quien sos y podés contarles hasta esos miedos que estás sintiendo. Y nada, regresamos al país, hicimos números, hicimos cambios en nuestra manera de vivir. Habíamos pues sido previsores en esa parte y teníamos algunos ahorros, yo ya había empezado con mi familia la parte de rentas cortas, entonces tenía como ese negocio adicional. Y aquí es donde viene otro punto bien importante que tú me lo preguntabas al principio sobre cómo te organizas cómo planeas esa salida. Y yo creo que desde el momento en el que algo empieza no a sentirse tan alineado a ti, tenés que prestarle atención, tenés que escucharte y tenés que empezar a planear. Yo creo que a veces lo primero que uno hace es como venir y no, quizás solo uno se empieza a decir, y porque me pasó, uno dice, no, quizás yo necesito más tiempo de relajación, me voy a ir a un spa, o me voy a agendar un masaje todos los 15 de mes para aliviar un poquito. Pero cuando ya empezás a hacer números, en realidad la cantidad que vos estás invirtiendo en ese bajar el estrés ya no es algo sostenible. Si vos no tuvieras ese trabajo, posiblemente ni siquiera necesitaras eso, ¿sabes? Entonces empezás a planear, empezás a reducir algunos costos, algunos lujos, y creo que aprendes a vivir con lo necesario y empezás a ver cuáles son algunas cosas que vos podés ir eliminando, ¿no? de tu presupuesto mensual. También, o sea, hacer un cambio. Por ejemplo, en ese momento nosotros estábamos tomando en consideración, ¿no? que habían algunos costos fijos que no podíamos dejar de lado. Entonces empezamos a pensar maneras de cómo poderlos nivelar, de cómo poder salir adelante. Yo ya tenía este negocio en paralelo con mi familia, entonces también fue un soporte adicional. Y mi esposo, en realidad, él ha sido un apoyo incondicional en todo este proceso. O sea, en cada una de las acciones, incluso las más locas, él siempre ha estado como, yo creo en ti y vamos para adelante. O sea, así que creo que lo más importante es que desde el momento en el que empezás a sentir que algo no está haciéndote sentido, en lugar de quedarte con esa espinita, empecés a tomar acción, empecés a ver a qué alternativas existen. Y te vas a sorprender. O sea, yo creo que
Hoy en día te puedo decir que hay múltiples maneras de poder sostenerte sin necesidad de solo depender de un corporativo. Y nada, yo creo que sí requiere esfuerzo, investigación, aprender cosas nuevas, habilidades nuevas, y nada, o sea, reinventarte. Yo creo que es imposible o sea, no, uno, tenés que conocerte, tenés que saber cuáles son como esos valores que en realidad ya no son negociables para ti, o cuáles son esas actitudes en las que vos decís, definitivamente esto ya no se alinea conmigo, ya vas tomando un poco más de conciencia con respecto a quizás situaciones en las que vos no te priorizás o tenés que hacer un gran performance para demostrar que sos quien la empresa necesita que seas, y te vas alejando más de tu esencia. Entonces yo creo que simplemente es buscar, o sea, qué más hay allá afuera para ti, y en un tiempo donde la situación global es complicada, yo creo que el hecho de tenerte que complicar la existencia con algo que no te incentiva a querer ser mejor o a querer seguir creciendo dentro de donde estás, o sea, en el corporativo, yo creo que ya es muy difícil la situación como para no escucharte, ¿sabes, Dani? Como para vivir en automático, y yo creo que eso es como lo más fácil, pero al final de cuentas se te pasa el tiempo, llegas a tu tiempo de jubilación o al final de tus días y ves, y quizás simplemente has ido pasándola, ¿sabes? Y yo siento que la vida tiene tanto para uno que deberíamos de poder darnos esa oportunidad de explorar qué hay más para nosotros. Total, y es como que nos la pasamos, o sea, o llega un punto en el que estamos como consiguiendo cosas, logrando cosas, y en total piloto automático, y se nos olvida vivir. O sea, como que estoy disfrutando el proceso, ok, voy por esa meta o por ese objetivo, pero la felicidad no es cuando llegas allá, es todo este camino que pasas para llegar allá. Entonces, si esto no está teniendo sentido, si esto te está generando problemas de salud, si tú no estás siendo feliz, si no quieres levantarte en la mañana, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido? Exacto. Ay, entonces, bueno, al final tomaste la decisión. La tomé, hice los números, me di cierto tiempo. Justamente en ese momento, un dinero de una inversión había regresado, y nada, o sea, con eso pues he podido sostener el tiempo. Aparte, pues mi esposo pues tiene un trabajo que él disfruta. Claro, él también ha estado construyendo en paralelo su proyecto personal, a raíz de pues lo que hemos vivido los dos, ¿no? Y quizás más viéndolo conmigo. Entonces creo que al final de eso se trata, ¿sabes? O sea, si ahorita vos no podés salirte porque tenés diferentes situaciones, pero no le des más largas a no buscar oportunidades, o, por ejemplo, tomar esa reunión. A veces sucede que alguien ya tiene o ya caminó ese camino que vos querés empezar a caminar, y te puede dar esa guía. Creo que en ese momento, cuando yo te conocí, Dani, tú fuiste parte de ese proceso, y siempre te lo voy a agradecer, obviamente. Y nada, o sea, si por ejemplo, ya sea querés otro tipo de trabajo, busca a esas personas que ya hicieron como esa transición de carrera, que ya caminaron ese camino, o aquellas personas que quizás han abierto un negocio después de su corporativo, o en su corporativo en paralelo han estado construyendo un negocio. Entonces, indagate, investigate, que esa curiosidad te despierte, o sea, porque la vida, como te digo,
es súper bonita y tiene tanto que ofrecer y uno no tendría que conformarse con lo que siente que es lo mejor que le puede pasar, porque todos tenemos la capacidad de hacer que cosas mucho mejores nos sucedan, solo tenemos que empezar a creerlas y actuar. Y eso que dices que yo fui parte del proceso, al final yo no hice nada, por así decirlo. Yo solo te mostré, o sea, una completa desconocida que te mostró lo que era posible, por lo mismo que tú dices, porque yo simplemente estaba compartiendo que también había vivido esas situaciones que tú viviste y que ahora mi vida era muy diferente y ahora era feliz. Y por eso también nace este proyecto de historias como la tuya, como la mía y como la de muchísimas personas que muestran que sí es posible para que más personas puedan ser capaces de vivir una vida que sí disfrutan. Jimé, ¿cómo pudiera la gente hoy contactarte, llegar a ti, conocer más de ti y cómo ayudas hoy a las personas? Bueno, me pueden seguir, estoy en las redes sociales, Instagram, TikTok, estoy explorando todavía la parte de YouTube como aprendecon.jime con X. Yo ahí hablo un poquito más sobre mi proceso, también te doy recomendaciones sobre cómo navegar el mundo corporativo si es algo que todavía no puedes dejar. También a diseñar un plan de salida que te permita tener un estilo de vida, quizás no con los lujos que posiblemente tienes ahora, pero pudiendo salir a flote con lo necesario y en lo que sigues construyendo para seguir creciendo ese patrimonio. Entonces, también la manera en cómo ayudo a personas es aquellas personas que quieren cambiar de carrera, que consideran que quizás entraron a la universidad, estudiaron una cosa, lo probaron y quizás no fue algo que por lo que sienten como esa pasión, ¿no? de seguir y quieren explorar otras oportunidades. Entonces yo te ayudo a crear. De hecho, tengo un career audit gratuito para que tú puedas hacer una evaluación actual de cómo tú te sientes con respecto a tu carrera actual y algunos pasos iniciales para tú poder empezar a planear tu futuro. También aquellas personas que quieren buscar la parte de transicionar del mundo corporativo a su emprendimiento, a sus empresas. O sea, creo que aquí sí hay un cambio de chip que uno tiene que hacer. Tenés que trabajar muchísimo tu mentalidad, porque aquí no hay el refuerzo positivo que tienes en el trabajo, te lo tienes que aprender a dar tú, y también a cambiar la perspectiva de que si pudiste sacrificar tu tiempo, tu vida y algunas veces hasta tu identidad por dar buenos resultados en el mundo corporativo, sabes que tenés la capacidad para dar lo que necesita tu empresa, tu idea de negocio y sacarlo adelante. Pero sí tenés que tener claro hacia dónde vas y celebrar cada logro que tú vas descubriendo. Y a veces esos cambios de mentalidad necesitan ese acompañamiento. Obviamente yo me encargo también de ayudarte a conectar con las personas correctas para que te puedan ir guiando, ¿no? y que vayas formándote en esa parte. Y si tu idea es pues poder seguir creciendo dentro del corporativo porque tenés un trabajo que te encanta, estás alineado y así, pues también te doy algunas habilidades que a mí me ayudaron durante todo este proceso de más de 15 años dentro del mundo corporativo para poderlas compartir contigo y que vayas pudiendo hacer esa carrera de acuerdo a lo que tú vas eligiendo, de manera intencional y no hacia donde te va llevando la corriente. Al final creo que la conclusión es hay que moverse. Si ya las cosas no te toman sentido, no te cobran sentido, hay que tomar acción. Y hablando con varias personas que ya han pasado por aquí, o sea, de verdad, cuando das ese saltico, ese pasito, ese que parece un salto al vacío,
las cosas de verdad fluyen de una manera que uno dice, ¿por qué no lo hice antes? La verdad, la energía cambia, las oportunidades llegan, o sea, es como que de verdad hay que dar ese saltico porque ahí se abre un abanico de posibilidades. Y lo que tú dices de hacer sacrificios es temporal también, es como saber que hace parte del proceso y que esa abundancia y esos lujos van a volver a llegar, pero cuando descubras hacer algo que sí esté alineado contigo, con tus valores, con quién eres, porque cuando las cosas se hacen con pasión, con amor, desde otra perspectiva y no necesariamente desde el quiero conseguir, las cosas fluyen mucho más y puede haber mucha más abundancia. Exacto, yo creo que no tenés que limitarte a que solo lo material es lo que te va a traer felicidad, porque tiempo que le puedas dedicar a tu familia, a tus seres queridos, el tiempo que te puedas dedicar también tú a desarrollarte, a enfocarte en tu salud, en aprender a amarte, todo eso va a ser que te catapultes hacia el siguiente nivel de tu vida. Y yo creo que, como tú ya bien lo mencionas, si tú estás escuchando esa plática interna te está diciendo hay que moverse, hay que ver qué más hay allá afuera, escúchate, porque yo creo que ese salto que uno da cuando tu interior te está diciendo que lo hagas, ese es el que más satisfacción te va a dar y va a ser ese motor que te va a seguir impulsando hacia muchísimas más cosas, porque ya nada te va a dar miedo, porque sabes que Dios, que la vida tiene algo, siempre una red que te va a agarrar. Totalmente, no es tan salto al vacío como uno se imagina. Y para cerrar, una pregunta que le haga a todas las personas que pasan por aquí. Cuando escuchas que el éxito es divergente, ¿qué piensas o qué se te viene a la mente? Creo que definitivamente para mí el éxito hoy se ve de diferentes maneras. No hay una manera correcta o incorrecta. Simplemente sí tienes que ser bien intencional y hacer ese trabajo interno para saber qué es lo que te hace exitoso a ti. Y se puede ver de múltiples facetas, tanto el hecho de poder elegir, por lo menos para mí ahora, ya no es tanto el seguir escalando, sino es poder venir y decir, ¿sabes qué? Esta situación, este trabajo, esta relación ya no se alinea conmigo y yo puedo salir con la total libertad de ahí. Para mí ese es el éxito ahora. Muchas gracias, Jime, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia. Sé que puede ayudarle a muchas personas, así como mi historia te ayuda a ti. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Dani, por el espacio, y cualquier cosa estoy ahí para apoyar también en Aprende con Jime. Estamos hablando. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, compártelo con la mayor cantidad de personas que puedas. No olvides suscribirte, seguirme para que no te pierdas de nada. Y recuerda que el éxito es divergente.